Listo, chicos, vamos a volver. Por favor, me confirman que están viendo mi pantalla y que me están escuchando. Sí, profe, ahí se ve y se escucha. Voy a volver a mirar que es que yo en el otro dispositivo no estoy viendo la pantalla. Dejé de compartir y voy a... Listo, ¿se ve? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, en esta parte vamos a hacer algo pues numérico, más como un taller. Y lo que quiero es que ustedes vean cómo se puede resolver problemas de la dinámica utilizando una solución muy sencilla de ecuaciones diferenciales. ¿Aquí alguno de ustedes ha visto ecuaciones diferenciales? ¿Alguien sabe qué es una ecuación? Pues creo que tiene algo que ver con las derivadas, ¿cierto? Con Ah, cierto, exactamente. tiene unas derivadas como de potencia, bueno, de grado uno, grado 2, 3, 4, así Ujú. sucesivamente, pero no más. Sí, sí, sí. Digamos que una ecuación algebraica es una ecuación donde la incógnita es una variable, un número, finalmente x igual a no sé cuánto. Y en la ecuación diferencial, pues la incógnita es una función y esa función debe cumplir una relación entre ella y sus derivadas. En este problema que yo, es en esa clase y me metí, es que hacerlo y realmente implicaba mucho más análisis que lo normal, pues teníamos el problema de una partícula que deslizaba en una trayectoria curva y pues tenía fricción. Entonces teníamos que calcular el trabajo neto. Ahí quedó el video subido de cómo poder hacer este análisis analíticamente. Pero ahora la pregunta es, supongamos que no es tan fácil, supongamos que, por ejemplo, el coeficiente de fricción pueda depender del ángulo o algo así. Entonces ahí no podríamos probablemente resolver la ecuación y tendríamos que ir a un método numérico. Entonces un método numérico quiere decir que vamos a tratar de hacer la solución de este sistema utilizando pues el computador y para eso entonces me voy a concentrar en este caso en estas ecuaciones de movimiento. Mira, este era nuestro problema, una partícula que está descendiendo por una trayectoria curva de radio r. Y nosotros entonces escogemos unos sistemas locales, ¿cierto? Unos sistemas locales de referencia que pues uno va apuntando en dirección radial porque siempre que las cosas rotan tenemos que escoger esa dirección como una dirección especial para facilitar nuestra vida. Y tenemos pues otras en dirección tangencial. Entonces, en dirección radial tenemos la normal, en dirección tangencial está la fuerza de fricción que tenemos ahí y tenemos también el peso hacia abajo, ¿cierto? Entonces tenemos pues todo este tipo de interacciones. Lo que se hacía entonces es lo de siempre, hacer sumatoria de fuerzas en dirección radial. En dirección radial tendríamos la normal menos la componente del peso, que es esta expresión que tenemos acá. Entonces la normal menos la componente del peso era igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y luego teníamos en la dirección tangencial, teníamos la componente del peso menos la fricción igual a la masa por la aceleración tangencial. Como la fuerza normal, como la fuerza de fricción es mu por n, pues entonces uno puede hacer unos reemplazos. ¿Cuál es la idea? Esto es difícil de resolver. ¿Y por qué es difícil de resolver? Porque esta aceleración tangencial que tenemos aquí, esa aceleración tangencial es la derivada de la velocidad. Pero miren que esa aceleración tangencial, esa derivada, depende de la fricción. Y la fricción depende de la velocidad. O sea que ahí tenemos una ecuación que está relacionando a la velocidad con sus derivadas. O sea, tenemos una ecuación diferencial. Yo voy a copiar esto más abajo. Voy a tratar de hacer ese un cuadradito grande. Ay, me comí una cosa. ¿Listo? Y nos vamos a llevar esas ecuaciones al final de este documento, porque lo que quiero es que tratemos de llegar a estas expresiones que tenemos acá. Miren, estas expresiones teóricas que se dedujeron, para ver si las podemos obtener nosotros analíticamente, numéricamente, utilizando Excel, ¿sí? O Google Sheets, lo que sea. Entonces, para eso, vamos a escribir aquí una parte que diga como análisis numérico. Una pregunta, ¿ustedes ya han hecho algún ejercicio de este estilo, como de resolver una ecuación utilizando el computador? Una ecuación diferencial, una cosa que cambie en el tiempo. Sí, yo ya les mandé esta presentación y yo se las envío después con estas nuevas cosas, no se preocupen. Entonces, bueno, esto no lo han hecho. Entonces, miren, tenemos estas son las ecuaciones de movimiento. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Que esta masa por aceleración tangencial es masa por derivada de la rapidez
respecto al tiempo, la rapidez tangencial. Y entonces ahí tenemos un pequeño problema, porque lo voy a volver a escribir. Masa por derivada de la rapidez respecto al tiempo nos está dando mg por coseno de teta menos la fuerza de fricción, pero la fuerza de fricción es μk por mg seno de teta más m por v al cuadrado sobre r. Entonces observen por favor, y aquí está el meollo del asunto, observen que aquí está la velocidad al cuadrado, pero ahí está la velocidad, y aquí está la derivada de la velocidad. O sea que esto que estamos escribiendo acá es una ecuación diferencial. Estamos diciendo la velocidad está relacionada con su derivada de esa manera. Y esto no lo podemos resolver fácilmente. O sea, aquí estamos buscando básicamente es cómo cambia la velocidad en el tiempo, que al final también es como una dependencia entre la velocidad y el ángulo, porque el ángulo también depende del tiempo. Esto se puede resolver cuando ustedes vean un curso de ecuaciones diferenciales, van a poder resolver eso sin problema, se van a volver unos duros en eso, pero la idea es que vamos a pensar que de pronto no lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? ¿Sí? Numéricamente. Entonces, miren, esto es como una versión simplificada. De nuevo, aquí tenemos un ángulo teta y aquí vamos a tener una cierta velocidad que depende de ese ángulo teta. O sea, las dos variables que yo voy a querer resolver son el ángulo y la velocidad para ese ángulo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo cambia el ángulo y cómo cambia la velocidad? Ya tenemos cómo cambia la velocidad. Es esto, la derivada. La derivada es cómo cambia la velocidad. Voy a dividir todo por la masa. Si ustedes se dan cuenta, pues entonces la masa se nos va a cancelar, ¿no? La masa, la masa, la masa, la masa. Y para poder estudiar cómo cambia el ángulo, recordemos una cosa, miren. La velocidad angular es la derivada del ángulo respecto al tiempo. Esa es la definición. Y la velocidad angular, pues es la velocidad tangencial sobre el radio. Entonces ya tenemos cómo cambia el ángulo. Voy a resumir las dos ecuaciones. La forma en la que cambia el ángulo respecto al tiempo es v sobre r. La forma en la que cambia la velocidad respecto al tiempo es g por coseno de teta menos mu k por g por seno de teta, estoy abriendo este paréntesis, menos mu k por m por v al cuadrado sobre r. ¿Ok? Esas son nuestras ecuaciones de movimiento, nuestros cambios en el tiempo. Y ustedes, de nuevo, cuando aprendan ecuaciones diferenciales lo van a poder resolver, pero ahora, digamos, ustedes no saben eso. Entonces la pregunta es, ¿yo cómo podría resolver esas ecuaciones si no sé resolver ecuaciones diferenciales, pero sí sé utilizar una hoja de cálculo? Y aquí viene algo que a ustedes de pronto les va a parecer muy tonto, pero esto es como la base. Este no es el método más poderoso, pero esta es la base. Se llama el método de Euler. Observen lo siguiente. ¿Ustedes me pueden recordar, por favor, cómo fue que ustedes les enseñaron la derivada de una función? O sea, ustedes les decían con un límite, ¿se acuerdan? De f de x. ¿Cómo era que se escribía eso? Un límite cuando h tiende a cero, ¿de qué? ¿De qué era? ¿Cómo era que se hacía esa vaina? No se acuerdan. Eso era de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Sí les suena? ¿Sí les parece conocido o no? Sí, profe. Sí, profe. Eso evoca unos traumas, ¿cierto? Mentiras, unos conocimientos. Entonces, esta es la definición, cuando h tiende a cero. Pero en el computador ustedes no pueden decir que h tiende a cero. El computador no representa números reales, es imposible hacer eso, habría errores de truncamiento. Bueno, ahí nos vamos a meter en esa parte computacional, pero entonces lo que yo voy a decir es, bueno, yo como no puedo hacer que h sea cero, yo sí lo puedo hacer chiquito, entonces voy a aproximarlo. Esto es una aproximación. Voy a decir que mi derivada, pues es lo mismo, pero sin el límite. Simplemente yo utilizo un h muy pequeño. El límite es cuando es perfecto, pero como yo no puedo hacer eso en el computador, yo lo dejo así. Y mire que esto nos da una cosa interesante porque yo voy a despejar esta cantidad. Esto nos está diciendo f de x más h es igual, entonces paso a multiplicar esto a h, multiplicando la derivada de f respecto a x, y paso a sumar este término. F de x más esto. Esto es lo que está diciéndonos esa ecuación. Esto es aproximado, ¿no? Obviamente, aproximado. Es muy buena aproximación cuando h es muy chiquito. Si ustedes se dan cuenta, voy a transformar esto en algo en el tiempo. Yo estoy diciendo f
en el tiempo más h es aproximadamente igual a f en un tiempo t más h veces la derivada de f respecto al tiempo. Y esta es la clave de nuestra solución numérica, porque aquí lo que estamos diciendo es f en un tiempo siguiente, en un tiempo t más h, va a ser igual a f en el tiempo actual, más h veces, multiplicando la derivada. Y entonces, esas ecuaciones que tenemos allá arriba, las voy a escribir con otro color para que ustedes vean la transformación. Esas ecuaciones que tenemos acá, esto, se transformarían de la siguiente manera. Teta en el tiempo t más h, ¿sí? En el tiempo siguiente, si ven que estamos discretizando el tiempo, va a ser igual a teta en el tiempo actual, estoy escribiendo exactamente esta ecuación, más h veces la derivada de teta respecto al tiempo, ¿pero eso qué es? B sobre R. Y esto es mi método numérico para encontrar teta. Yo calculo el nuevo teta, el teta en t más h, en términos del teta actual, más h por b sobre r. Esa es mi aproximación. Esto se le llama un problema de valor inicial, pues porque yo necesito arrancar desde algún valor, que son las condiciones iniciales. Esa es mi primera expresión numérica para teta. Vamos a hacer la misma para v. Mi velocidad en un tiempo t más h, bueno, mi rapidez, va a ser igual a mi velocidad en un tiempo t más h veces multiplicando a la derivada, y la derivada es toda esta cosa. Entonces multiplicando a g por coseno de teta, pero este teta pues es el teta en el tiempo actual, tiempo t, menos mu k por g por seno de teta, menos mu k por b al cuadrado sobre r. Aquí me está sobrando esta m, ¿no? También me está sobrando. Y ya tengo mi otra ecuación. Y listo, chicos. Con esto nosotros ya podemos resolver ese sistema. Lo único que vamos a hacer ahora simplemente es ir a una hoja de cálculo y vamos a escribir en esa hoja de cálculo estas mismas cosas. Vamos a escribir exactamente estas ecuaciones. ¿Qué tenemos que dar de parámetros de entrada? Tenemos que decir cuánto vale G, tenemos que decir de pronto cuánto vale la masa, aunque en este momento no la usamos. Tenemos que decir cuánto vale mu sub k y tenemos que decir cuánto vale h, ¿cierto? Porque miren que h está quedando ya explícito. H es como la partición del tiempo. H es el que tendría que tender a 0 para que eso sea perfecto, pero pues como es numérico no lo podemos hacer igual a 0 y tenemos que dar un valor para h. Entonces con nuestros parámetros de entrada. Luego vamos a tener que dar las condiciones iniciales, cuánto es teta en t igual 0, ¿sí? Teta sub 0, y cuánto es la velocidad en t igual 0, nuestra velocidad sub 0. Y después, con estas condiciones, pues empezamos a hacer esta iteración que tenemos en estas dos fórmulas. Ustedes van a resolver ejercicios así, pero como trabajo en grupo, no en un examen. ¿Listo, Anonymous? Entonces vamos a ver, implementemos esto en una hoja de cálculo y eso lo vamos a implementar nosotros. Voy a hacer un Google Sheets y se los voy a compartir para que ustedes también lo puedan manipular. En un momentico. Voy a tomarle una foto a esto y me la voy a enviar al correo para poderla tener acá. Entonces voy a dejar de compartir pantalla por un momento. Y ustedes, ya les voy a compartir también a ver, esto vamos a llamar ejemplo, solución numérica. Esto ustedes lo van a tener que hacer muchísimas veces durante toda su carrera y durante todo su futuro profesional. Normalmente esto no se los damos en este curso, pero es que están, digamos que no es tan difícil que ustedes lo pueden implementar y pueden, digamos, desde ya familiarizarse. Les voy a compartir, pero solamente como viewers. Y entonces, por favor, ustedes, ahí se los estoy copiando en el chat para que le den clic y ustedes vayan allá a esa hoja de cálculo. Voy a mandarlo a Teams. Listo. Ya lo mandé en el chat también. La imagen no ha llegado. Qué raro. ¿A usted ya le llegó la imagen? No, profe. Profe, a mí ya me Sí, llegó. profe. Y a mí no me ha llegado y yo la necesito. Esta vaina. Voy a mandármela por correo. Es increíble, o sea, me lo mando a mí mismo y no
Ya la copié ¿en qué? En el Excel. Supongo que ustedes ya la están viendo, ¿sí? A mí no me sale, profe. Bueno, como yo les voy a compartir la pantalla, pues, Ya, señora, ya sale. ya salió listo. Yo no sé, esa red más lenta, imagínense, en el chat no ha llegado, a mí no me ha llegado. Bueno, les voy a compartir mi pantalla ahora, todo el escritorio. Y por favor, ustedes me confirman si están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Entonces, mire, lo que vamos a hacer es como poner aquí los parámetros de entrada en esta zona. Estos que dijimos cuánto deberíamos escribirlos. Entonces dijimos que la gravedad, entonces vamos a poner G. Vamos a poner que esto es 9.81. Aquí le vamos a poner la masa. Vamos a ponerle cualquier masa. 1.23 o más chiquito, ¿no? Se supone que es una partícula pequeña. 0.657, 54. No le estoy colocando valores bonitos porque no quiero que sean como unos múltiplos de otros. Que ahora le voy a poner, ¿qué más era? Mu K. Entonces mu K es, le vamos a poner 0.45. Luego vamos a ponerle la discretización del tiempo. Entonces vamos a ponerle como una discretización de 0.1. Y luego lo vamos a poner teta 0. El ángulo inicial pues va a ser 0. Y de pronto v sub 0, ¿no? La velocidad inicial que también lo vamos a hacer 0 desde el principio. Listo. Entonces ya tendríamos nuestros parámetros. Y ahora lo que voy a hacer acá es una tabla que me vaya diciendo en qué iteración voy. Y voy a subirlo un poquito acá para que ustedes lo vean bien. Pues yo se los compartí para que ustedes puedan verlo directamente. Entonces ustedes deciden si lo ven desde la pantalla compartida mía o si lo ven directamente y solo me escuchan y lo ven directamente ahí en el Excel. ¿Listo? En el Sheets. Entonces esta va a ser la iteración. Entonces aquí vamos a poner esta la iteración 0. Esto es como la condición inicial. Está la 1, la 2, la 3 y bueno, vamos a mirar cuántas serán necesarias. Entonces voy a extender esto. Me van a disculpar porque es que este mouse mío yo no sé, yo creo que más bien es la mesa, porque yo estoy en una mesa como esas, no sé, mesas de las que se ponen como en tierra caliente en la calle, que lo pican uno los zancudos. Es una vaina así, entonces yo creo que es eso que no tiene suficiente estabilidad. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Esta va a ser la iteración y aquí yo voy a poner el tiempo. Entonces, si esta es la iteración iésima, lo que yo tengo que pensar es cuánto tiempo ha pasado. Entonces, la primera iteración, pues ha pasado 0. En la primera iteración, aquí en este valor, pues ha pasado un H. En este han pasado 2 Hs. En este han pasado 3 Hs, ¿sí? Porque hemos partido el tiempo en pedacitos de tamaño H. Entonces, la fórmula para esto sería que esta parte es igual a la iteración que yo lleve por y el delta T fijo. ¿Dónde está el H? Eso sería B4. Entonces, B4. Esta es la manera en que yo fijo la celda, ¿sí o no? Y bueno, él es muy inteligente y me está diciendo, ¿quiere que lo llene todo con esa fórmula? Yo le digo que sí, porque tengo pereza. Entonces, ahí ya está. Vamos bien acá. Sí, lo que estoy diciendo es simplemente que el tiempo es igual a cuánta iteración llevo multiplicado por el pedacito de tiempo. ¿Sí? ¿O alguna duda ahí? Mañana de Kahoot, no sé. No creo. ¿Cómo vamos? Sí, bueno, si hay preguntas, por favor me avisan. Yo no puedo ver acá el chat, entonces por favor me avisan si hay alguna pregunta por ahí. Yo no estoy bien. Entonces este es el tiempo. Y ya tenemos el tiempo, entonces ahora vamos a poner aquí el ángulo. Y aquí vamos a poner nuestra velocidad en función del tiempo. Esa es la solución numérica. En la iteración 0, el ángulo teta pues tiene que valer el ángulo inicial, que es 0. Él me dice que si rellena, yo le digo que no, porque yo voy a poner aquí unas ecuaciones después. En la iteración 0, en el tiempo inicial, la velocidad debe ser igual a la velocidad inicial. Listo. Y acá es donde nosotros vamos a empezar a escribir estas ecuaciones de movimiento. Miren, esto me está diciendo el ángulo nuevo en el tiempo t más h en la siguiente iteración es igual al ángulo actual más h por v sobre r. Hagámoslo. Miren, ayúdenme ustedes a revisar si estoy haciéndolo bien. Miren, este ángulo nuevo va a ser igual
al ángulo que tenía, entonces la celda de antes, más h veces, h tiene que ser fijo, entonces h es B4, entonces B4 por la velocidad que tenía, que sería esta, sobre el radio. El radio no lo he puesto, ese va a ser B7. Valor de B7. Tengo que ir a ponerle ahí un valor. El radio le vamos a poner que tiene, no sé, 0.13 metros. Miren por favor otra vez esta fórmula. Díganme si sí la escribí bien o no la escribí bien. Estoy diciendo, este ángulo nuevo va a ser igual al ángulo viejo, ángulo nuevo igual a ángulo viejo, más h veces, ponerla así, más h veces, a ver, ángulo viejo, más h veces, ahí se va resaltando, miren, cuando me paro acá se resalta cuál es esta celda. Entonces, ángulo nuevo va a ser igual. Ángulo viejo más h veces, velocidad antigua sobre el radio. Entonces parece que está bien. Y ahora lo único que voy a hacer es copiar esto hasta el final. Yo no sé, sinceramente, si hay otra manera de hacer esto, que no me toque arrastrar y sufrir con este mouse. Miren eso. Ya casi, no voy a dejar de rotar. Bueno, ahí está. Entonces miremos a ver si la fórmula quedó bien. Si se va dejando fijo todo. Miren, ahí va cambiando. Simplemente utiliza ángulo viejo y velocidad vieja. Ángulo viejo, velocidad vieja. Ángulo viejo, velocidad vieja y va cambiando. Bien. Y ahora para la velocidad, esa es un poquito más larga, ¿no? La velocidad, que es esta, es velocidad nueva. Va a ser igual, entonces le pongo el igual, a velocidad vieja, o sea, la que tenía antes, más h veces, más h, que es B4, fijo, por, abro y cierro paréntesis, y aquí voy a escribir g por coseno de teta. Entonces, g, ¿dónde está? Es la primera, es B1. Valor de B1, y esa es fija, por coseno. ¿Coseno de quién? Del teta anterior. Coseno de F2, listo. Entonces ya estamos escribiendo g por coseno de teta, menos mu k por g seno teta, entonces menos mu k, que es B3, por ¿qué? G, otra vez, que es B1, por seno de teta anterior, listo. Y todo esto menos velocidad al cuadrado sobre R. Entonces sería menos esto por esto sobre el radio. B7. Listo. Y eso me dio este valor. Vamos a ver si está bien escrito. Velocidad nueva es igual a velocidad antigua, la celda de arriba, más delta t más h por gravedad por coseno de ángulo, menos mu k por gravedad por seno del ángulo, listo, eso está en radianes todo, menos b cuadrado sobre r. Y entonces ahora la voy a copiar, voy a sufrir otra vez. Profe, no hace falta el ¿no? No Señor. hace falta no hace falta el último término multiplicarlo por miuca. Excelente, sí, señor. El, Sí, falta. Sí, sí, señor, tienes toda la razón. Estaba tratando de ver si no se daban cuenta porque yo esta mañana tuve ese error y no me cuadraba. Entonces vamos a dejarla con ese error, pero ya sabemos que hay un error para que ustedes vean que uno tiene que buscar unos parámetros como de validación para ver si las cosas están bien o no. Miren, ¿ustedes qué dirían? ¿Que eso está bien hecho? Miren esos valores que nos está dando directamente. Miren el ángulo 0,75 radianes, 1,69,2, 1,87, 0,97, y se despiporró. Miren, dice que menos 2 por 10 a la 225. ¿Ustedes confiarían en una solución así? No, profe. Eso está muy feo, ¿sí o no? Pues obviamente lo que pasa es que de pronto este h es muy grande, esta discretización del tiempo. Recuerden que h tiene que tender a cero.
pero no podemos hacerlo tender a cero. Entonces lo vamos a poner un poquito más chiquito. Y cuando lo pongo un poquito más chiquito, miren que eso se ve como más lindo, ¿cierto? Se ve como más bonito. Entonces, listo, ya hemos acabado. Y entonces ahora simplemente lo que nos quedaría sería, vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Le vamos a poner acá, este es nuestro modelo. Lo que nos quedaría sería hacer una gráfica de B en función del ángulo, ¿sí o no? Entonces voy a seleccionar estas dos columnas y voy a venir acá. No sé si está haciendo algo o no está haciendo algo. Miren, ahí está la solución. Esto es en el eje X está teta, estamos pintando la velocidad. Esta es la velocidad en función del ángulo. Y ¿ustedes qué dicen? ¿Se parece a lo que esperábamos? ¿Cómo sabemos que esto está bien o está mal? Porque solo con que nos dé una figura no quiere decir que esté bien, ¿no? Tenemos que tratar de ir más allá. ¿Qué harían ustedes para saber si esto está bien o está mal? ¿Qué se les ocurre? ¿Será que poniéndole valores a la que ya tenemos, la ecuación que ya tenemos? Perfecto. O sea, sería poniéndole valores. Un valor, digamos, sencillo. Recuerden que el problema acá es que cuando hay fricción es muy difícil calcular pues todo ese trabajo. Quitémosle la fricción. Y si yo le quito la fricción, todo esto se adapta, miren. Y si yo le quito la fricción, tratemos de pensar en el sistema. Si yo le quito la fricción, ¿dónde debería yo tener la velocidad más grande? Cuando el ángulo sea igual a cuánto. Acuérdense del sistema como era. El ángulo era respecto a la horizontal. Cuando estamos arriba vale 0 y cuando estamos abajo vale 90. ¿Ustedes dónde esperarían que fuera mayor la velocidad? ¿A la mitad de ese camino? ¿Abajo? Si no- ¿Ustedes me creerían si yo les digo que la velocidad más grande debería ser cuando el ángulo es 90 grados, o sea, cuando está exactamente abajo? En el caso sin fricción. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Y por qué? Pues porque allá es donde ha pasado más tiempo y la aceleración gravitacional le puso una velocidad más alta al final. Sí, perfecto. No tengo que ir más allá. O sea, por conservación de la energía, tendríamos que toda la energía potencial del inicio, en MGR, se va a convertir en energía cinética en la parte de abajo, porque no hay fricción. Y entonces, eso quiere decir que tiene que darnos lo más grande en pi medios. Pi medios es 3.14 más o menos, 15,96 sobre 2. O sea, que eso nos tendría que dar de la orden de 1.50 y algo. Si ustedes miran esta figura, si nos está dando para fricción cero, si nos está dando el máximo en 1.50 y algo o no. No, No, entonces está mal. ¿Y qué es lo que está mal? Pues después de uno tiene que ponerse a mirar si el H es grande o es pequeño y todo ese tipo de cosas, pero pues es lo que descubrieron antecitos, que yo aquí ponerle el mu k. Este mu k que multiplica b cuadrado sobre r, yo no lo puse, que fue lo que se dio cuenta, creo que fue ahí, ¿parece? Yo lo hice a propósito porque yo tuve este error esta mañana cuando estaba terminando de cuadrar esta demostración en otro archivo y no me daba y no me daba y me puse a hacer un montón de cosas y al final era una tontería. O sea, tenemos que escribir bien las ecuaciones si queremos resolver bien nuestro sistema. Eso es como la enseñanza. Entonces voy a ponerle aquí mu k. Y aquí mu k sería, ¿cuánto es? Es B3. B3 por B cuadrado sobre R. Esto cambia obviamente un poquito, pero ahora tengo que propagar a toda mi tabla. Debe haber una forma más eficiente de hacer esto. Cambian los valores y ahora, ¡ah! Miren, ¿qué dicen ustedes? Ahora sí el máximo parece estar en 1.50 y algo. Sí, profe. Listo, ya lo resolvimos. Esa cosa teórica que yo hice así súper larga y todo eso también la podemos haber resuelto así. Obviamente es mejor teórico, pero es que no siempre vamos a poder. Y entonces como ahora nuestro caso de prueba ya funciona, ahora sí podemos empezarle a poner otro tipo de valores de coeficiente de fricción. Entonces lo podemos poner, por ejemplo, 0.2. Y mire que con 0.2 esto nos está indicando que la velocidad es más pequeñita, ¿sí? El máximo ya no se está obteniendo en 1.5, se obtiene antes, pues obviamente, como ahora hay fricción, perdemos más rápido la velocidad, entonces el máximo de esa velocidad se va a obtener antes. Y si le pongo más fricción, una grandísima. Miren que el máximo bajó un montón, ¿sí ven? Ya no estamos por allá en 2, sino que estamos como en 0.8 más o menos.
y eso está ocurriendo en 0.5 radianes, o sea, está frenándose mucho antes. Y ya, esta es la forma que podemos resolver ese tipo de problemas, chicos. Ponemos las ecuaciones de movimiento, discretizamos las derivadas y hacemos una tablita. Y para que ustedes vean esto un poquito más completo y más bonito, entonces yo ya puedo ir a algo más elaborado como un script de Python, que es lo último que les quiero mostrar a ustedes. Entonces yo les mandé en la clase de hoy, como antecitos, ¿dónde estará eso? Yo les mandé a ustedes un link, ¿cierto? Un Google. Sí, Vamos a profe, ir allá. está en la general. Eso. Entonces, por favor, abran ese link que yo les envié. Ay, por Dios. Es este link, de todas maneras lo voy a copiar y se los voy a volver a enviar en el chat actual para que ustedes lo abran. Ahí yo simplemente copié un script de Python que escribí porque ahora digamos que ya sabemos que podemos resolverlo, pues lo que quiero es como ver todas esas curvas en función de mu. Eso es lo único que quiero hacer. Mire, lo copié 2 veces. Entonces, no mentiras. No está copiándolo. Él les mandó el mismo enlace de antes. Lo voy a abrir más bien. ¿Yo qué estoy haciendo? Es que yo copié el que no era. Le voy a dar clic y se los voy a compartir a ustedes. Todos estos sistemas son tan lentos ya, Dios mío. Ahí se los envié ahora sí, para los que no lo tenían. Es el último enlace el que dice Google Colab. Obviamente usted no tiene que entender esto, no se preocupen. Yo simplemente les voy a explicar en forma general lo que estoy haciendo para que ustedes vean un script de Python que resuelve esto, pues es mucho más robusto. O sea, aquí el método que se utiliza es mucho más poderoso que el de Euler, pero también quiero que les quede como la idea clara de que con un método muy sencillo, una aproximación lineal, pues de la derivada, miren que podemos obtener nuestras soluciones relativamente fácil, ¿sí? Entonces, miren, lo que estoy haciendo acá en este script de Python es que voy a aumentar un poquito la fuente. Yo estoy importando un par de librerías que necesito, NumPy para generar los datos, SciPy Integrate para resolver un problema de valor inicial, que es este, porque estamos dando condiciones iniciales, no de frontera, y Matplotlib para pintar. Luego estoy creando mis figuritas y le estoy diciendo que utilice este color, este mapa de colores, esto simplemente para tramar más en este momento, porque uno no debería utilizar estos mapas que no son proporcionales realmente. Miren que aquí estoy definiendo mis variables, son muy parecidas a las que teníamos allá. Mis condiciones iniciales en θ y en b. Un tiempo final. Yo también aquí, por ejemplo, tengo la posibilidad de decirle, oiga, frene cuando la velocidad valga 0, porque si ustedes se dan cuenta, en este caso, miren que aquí la velocidad vale 0 y como que se vuelve disque negativa la norma. Entonces, pues esto no tiene sentido, ¿no? Cuando llegó acá, pues que se detuvo. Y entonces ahí deberíamos parar. Entonces eso yo lo puedo hacer. Le puedo decir, oiga, sí, yo le puedo decir, oiga, usted pare por favor cuando esto se vuelva a 0 o negativo. Y yo le digo que eso tiene que parar, pues que lo marco, como esta es una condición de terminación. Y además lo que quiero es que la dirección vaya hacia abajo, que no me pase esto cuando vaya hacia arriba, pues para que sea completamente determinado. Después defino un tiempo, 101 pasos, 101 divisiones entre 0 y TF 0.43. Y luego lo que estoy haciendo es creando una función que va a resolver para cada uno de los míos subcast. Entonces, no sé si se dieron cuenta, pero en esta parte lo más importante pues era esta ecuación de las derivadas, es decir, cómo era la derivada, así toda esta parte. Entonces aquí es lo mismo, perdón. Aquí es lo mismo. Yo simplemente creo una función que me retorne la derivada, tanto del ángulo como de b. Miren que la derivada del ángulo pues es b sobre r y la derivada de θ, de la velocidad es de la rapidez. Es g por coseno de θ menos mu k por seno de θ menos... ¿Sí ven? Es lo mismo. Y luego lo que hago simplemente es pedirle a Python en esa librería que me resuelva el sistema y él va a utilizar un algoritmo muchísimo más avanzado, entonces yo confío mucho más en estas soluciones y luego lo dibujo. Bien, luego lo dibujo. Entonces lo que va a hacer es llamar esta función para muchos valores de mu k y después voy a sacar mi dibujito para ver qué me da. Entonces, si ustedes quieren ejecutar esta celda y ver el dibujo en sus computadores, simplemente le dan play acá, lo tocan, le dan clic, o acá adentro le dan Shift Enter. Le voy a dar clic acá, esto se va a demorar un poquito,
mientras en Google ya nos dan una máquina virtual con cierta capacidad. Ya está asignado los recursos, esto está ejecutándose. La primera vez se demora un poco por lo de los recursos mientras se levantan, después ya es muy rápido. Y lo que les tiene que salir a ustedes es lo siguiente, vamos a ver cuántos. ¿Alguno de ustedes ya les dio? Ya. Muy raro que se demore tanto, no sé si hubiera un error. Vamos a ver. No, ¿cómo les va a poner el parcial algo numérico así? Ya les dije que si les hago una pregunta de este estilo es en un trabajo en grupo que hagan ustedes. Yo les voy a poner un trabajo en grupo de esto. Después. Ay, vamos a recargar esta página. Sí. Profe, lo que debe salir es una gráfica. Una figurita, sí. ¿Ya te salió a ti? Sí, yo la tengo desde el principio. Ah, bueno. O sea que tú fuiste la que ganó los recursos ahí. Porque a mí no sé por qué no me quiere dar. Si quieres, puedes compartir la pantalla, por favor. O la otra es que voy a hacer esto. Venir acá. Voy a escribir esto localmente en un script de Python. Que esto sigue ahí pensando. Profe, si quiere puede compartir la pantalla. Y dale, compártela, por favor. Listo. Y entonces ese script que tú tienes ahí genera esa figura. Y esa figura es cómo son las curvas de la velocidad en función del ángulo para muchísimas fricciones, que van desde 0 hasta 1, como los valores típicos máximos y mínimos. Observen que eso es exactamente lo que hemos visto teóricamente. Y aquí estamos parando precisamente cuando la velocidad es nula. Observen, por favor, que cuando la fricción vale 0, miren que el máximo está precisamente en pi medios, en 1.5, un poquito más arriba de 1.5, pero a medida que vamos aumentando la fricción, pues evidentemente se frena mucho más rápido, y cuando tenemos una fricción tan grande como 1.0, pues se frena mucho antes de llegar siquiera a la mitad de la curva, ¿sí? Se frena antes y nuestro máximo se obtiene mucho antes. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo es que uno numéricamente puede obtener también esas soluciones. Y si uno al final estuviera investigando en un sistema específico, este tipo de cosas, pues esta sería como una gráfica de resultado, ¿no? Resultado final de cómo depende algo respecto al otro, variando un parámetro de los que uno tiene ahí. También otra cosa que quiero mostrarles es que para que ustedes aprendan, digamos, como a futuro, a cómo mejorar la calidad de lo que están haciendo. Déjenme les muestro algo acá. Muchísimas gracias. Ya si quieres lo puedes quitar, María. Sí, sí, profe. Espérate, yo cuadro aquí algo. Cuando ustedes cargar esas figuras, y esas figuras van a quedarles a ustedes como figuras que son PDFs puros, y son PDFs que no van a tener problemas de resolución. Entonces también ustedes pueden jugar con ese tipo de figuras después. Gracias, David, por compartirla. Yo me imagino que la copiaste, ¿no? No entiendo por qué. Y bueno, eso es todo. Entonces ahí les queda a ustedes como para que jueguen. Ustedes podrían cambiar lo que quieran en sus computadores, podrían cambiar los valores de mu sub s, podrían ponerle valores muy grandes y explorar en qué momento, por ejemplo, cómo dependería el valor máximo de la velocidad en función de mu s. Si ven ustedes la figura, ese valor máximo va disminuyendo a medida que aumenta la fricción. Entonces uno podría también sacar una gráfica de cómo es ese valor máximo, completamente numérica a partir de mu s. Y eso es todo. Eso es todo lo que les quería mostrar con estas soluciones numéricas. Lo que quiero que se les quede en la cabeza es que es relativamente fácil. Simplemente es reescribir las derivadas como unos cambios muy sencillos. Eso, digamos, haciendo la aproximación de Euler, y lo pueden hacer en cualquier hoja de cálculo. ¿Está bien? No sé si ya habían visto algo así.
pero si no, pues es la primera vez y pues ahí les queda la grabación y los archivos disponibles para que jueguen con ellos. Y si ya lo habían visto, pues de pronto pues pueden comparar. ¿Alguno de ustedes ya había visto algo así? No, profe. Bueno, listo. Entonces así también vamos a hacer después un ejercicio de calcular las órbitas de un satélite alrededor de la Tierra, si nos queda tiempo, y con eso vamos a ver entonces cómo podemos lanzar el cohete desde la Estación Espacial de Tumaco para que vaya y deje un satélite y lo ponga en órbita. Y entonces podríamos hacer ese tipo de simulaciones y todo eso realmente al final también se hace de forma numérica porque no se puede resolver de forma exacta el problema de la gravitación para más de 3 cuerpos, para 3 cuerpos en adelante. Entonces, esto es inevitable y esto hace parte completamente de la ingeniería. Y cuando ustedes tengan ecuaciones para allá de fluidos y todo eso, van a tener que utilizar este tipo de métodos numéricos, obviamente un poco más avanzados. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. No olviden también que cuando hagan simulación numérica siempre tienen que tener como un caso de prueba que quieren reproducir. Observen que si no hubiéramos tenido en cuenta eso, no hubiéramos podido estar seguros de haber escrito bien las ecuaciones. Y pues espero que les haya quedado la idea clara. Yo voy a estar en la maratón de estudio el sábado, sí. Entonces, si quieren ir, pues allá nos veremos. Bueno, ir no, conectarse, ¿no? Virtualmente, yo lo hago virtual. Entonces ahí nos veremos. La próxima semana vamos a hacer maratón, bueno, maratón de estudio el sábado, el lunes solución de dudas, va a haber un quiz ahí como general de todo el corte, como de repaso y preparación para el parcial. Y el miércoles es el quiz y el jueves nos gastamos la primera parte de la clase haciendo la realimentación del quiz. Y eso es todo, chicos. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Listo, profe, muchas gracias a